Bueno, iniciando con la descripción de los signos radiológicos, vamos a iniciar con el signo de afectación extrapulmonar. Aquí hay de dos. O tenemos una lesión dentro del pulmón o tenemos una lesión fuera. Pero radiológicamente, obviamente, especialmente en la cuestión de la radiografía de tórax, a veces es muy difícil distinguir qué tipo de lesión es, ¿no? Entonces, en este caso, pues, a veces la confirmación diagnóstica se haría con una tomografía o una resonancia magnética, pero si lo que tenemos a la mano, si lo que tenemos a la mano en primer lugar es una radiografía de tórax, podemos identificar diferencias aquí. Y en este sentido, miren, vamos a ver que va a haber una masa, ¿sí? De este lado vemos el pulmón derecho afectado y de este lado vemos el pulmón izquierdo afectado. Pero ¿cuál es la diferencia? Quiero que se fijen aquí que esta masa, ¿sí? Es casi una esfera perfecta, ¿sí? Y me genera un ángulo, este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí, si yo lo mido, va a ser un ángulo menor a 90 grados. ¿Sí? Si yo comparo este ángulo con este ángulo de acá, si se fijan, este ángulo es más abierto, este ángulo es mayor a 90 grados, ¿sí? Entonces, de esta manera yo puedo diferenciar una afectación intra de extrapulmonar. ¿Por qué esta formación, ¿sí? Que es menor a 90 grados, puedo yo inferir que es una intrapulmonar? ¿Y por qué esta es una extrapulmonar? Bueno, aquí hay una cuestión de un poquito de lógica. Y la lógica radica en esto. Aquí vemos la cavidad pulmonar, perdón, la cavidad torácica. Vamos a agregar el sistema óseo aquí, ¿sí? Aquí estaría el diafragma. Tenemos hemidiafragma derecho, hemidiafragma izquierdo. Vamos a quitar los huesos otra vez. Imaginemos pues que la masa o el cuerpo extraño o la consolidación o la radioopacidad que aparece en los campos pulmonares, sospechamos que es de origen intrapulmonar. Entonces dijimos, si es intrapulmonar me va a generar un ángulo menor a 90 grados. ¿Pero por qué sucede esto? Imaginemos que hay un tumor que se empezó a formar dentro del pulmón. Entonces, imaginemos que ese tumor se formó aproximadamente en el lóbulo superior. Entonces, en la medida que ese tumor va creciendo, ¿sí? Yo puedo ir notando que me va formando siempre un ángulo más agudo, ¿sí? De tal manera que si yo lo mido, siempre va a ser un ángulo menor a 90 grados, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si esa masa, en vez de crecer dentro del pulmón, empieza a crecer justo por fuera del pulmón, o sea, en la región pleural? ¿Qué va a suceder ahí? Entonces, en vez de yo tener ese ángulo, dijimos, menor a 90, vamos a tener un ángulo mayor a 90 grados. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, es un fenómeno físico en donde, imaginemos aquí, la masa empieza a crecer por fuera del pulmón y en la medida que va ingresando a la cavidad pulmonar, ¿sí? El ángulo que me va a formar siempre va a ser un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, pueden detenerse a analizar un poquito esto para que encuentren la lógica. Entonces, todo depende de dónde este tumor o esta masa o esta consolidación se origine, va a ser este efecto que me va a producir. Si es intrapulmonar, menor a 90 grados; si es extrapulmonar, mayor a 90 grados. Bien, otro signo muy importante es el signo de la silueta. Este signo de la silueta, pues, es muy sencillo de explicar, pero pues, y es uno de los más importantes, de hecho. Es fácil de identificar. ¿Por qué? Porque básicamente aquí se pueden apreciar dos densidades que son iguales, ¿sí? Pero que están de alguna manera adheridas entre sí, de tal forma que por ejemplo, aquí el corazón ya no lo alcanzo a ver, ¿sí? Yo alcanzo a ver aquí una consolidación, una radioopacidad
a nivel aproximadamente del lóbulo, aparentemente está en el lóbulo inferior, ¿de acuerdo? No voy a decir que está en el lóbulo inferior, aparentemente está en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo y si se fijan esa densidad es muy parecida a la densidad cardíaca, entonces aquí yo ya no puedo identificar claramente los bordes cardíacos. Entonces, signo de la silueta es dos estructuras que tienen la misma densidad y que hacen contacto directo y por lo tanto se borran, ¿sí? Entonces aquí quiere decir que es posible que esta lesión que está del lado izquierdo esté teniendo un contacto directo con el corazón y hace que se borre la silueta de este órgano. Entonces, este signo nos puede orientar también a saber a qué nivel o a qué altura del pulmón está la lesión, ya sea lóbulo superior, lóbulo inferior, en el caso del hemitórax izquierdo, ¿sí? O podemos inclusive pensar, dependiendo de dónde esté este signo de la silueta, pensar en una lesión a nivel del lóbulo medio, lóbulo inferior o inclusive lóbulo apical o lóbulo superior.